Estamos en la segunda parte de indicadores. Recuerden que estamos viendo indicadores de rentabilidad y luego vamos a ver indicadores de costo-eficiencia. Mi nombre es Claudia Boteón, soy profesora de la Universidad Nacional de Cuyo. Hasta el momento hemos visto como indicadores de rentabilidad el VAN y el valor periódico equivalente. Ahora vamos a agregar tres más: la tasa interna de retorno o TIR, el periodo de recuperación de la inversión o PRI y la relación beneficio-costo. Vamos a ver las ventajas y las desventajas que tienen asociadas estos indicadores. Dentro de este grupo de indicadores, vamos a ver en primer término la tasa interna de retorno o TIR. Matemáticamente, la TIR es la tasa de descuento que hace cero el VAN de un proyecto. Es decir, si ustedes se fijan en esta fórmula, se ha simbolizado la tasa de descuento con la letra griega ρ y se ha igualado el VAN a cero para decir que es una tasa especial, ya que es la tasa de descuento de equilibrio o punto de nivelación de la tasa de descuento. Pero si bien sabemos el concepto matemático de la tasa interna de retorno, lo que nos interesa a nosotros es qué significado tiene desde el punto de vista de la evaluación de proyectos o qué significado económico tiene la TIR. Y fíjense que la respuesta a esto es que estoy usando la palabra pretende, porque la idea es que la TIR pretende ser una medida de la rentabilidad de la inversión realizada en el proyecto, pero que pretenda no quiere decir que siempre la logra. Y cuando lo logra, o sea, logra ser una medida de la rentabilidad, en realidad esa sería una medida que viene expresada en términos de tasa y respondería a la tasa de rentabilidad promedio por periodo y por peso invertido. Después vamos a ver cuándo realmente la TIR responde a este significado económico o cuándo falla, es decir, cuando no nos permite tener la verdadera tasa de rentabilidad, sino solamente una tasa de rentabilidad aproximada y que muchas veces hace tomar decisiones en forma equivocada. En esta diapositiva lo que se hace es expresar sintéticamente un flujo de n más 1 momentos, es decir, de n periodos, en donde se han colocado los beneficios a través del tiempo. La idea es que cuando nosotros actualizamos estos beneficios, teniendo en cuenta la periodicidad a través de una tasa que sea igual a la TIR, y los sumamos luego algebraicamente cuando están ya debidamente actualizados, fíjense que nos arroja que el resultado del valor actual neto es cero. Esta es una forma de mostrar la expresión matemática de la tasa interna de retorno. Un punto central respecto de la TIR es determinar cuándo es la verdadera tasa de rentabilidad de la inversión realizada en el proyecto. Cuando definimos la TIR desde el punto de vista económico, dijimos que la TIR pretende ser la verdadera tasa de rentabilidad. Esto significa que no siempre lo es. Pero vamos a empezar con una visión positiva, es decir, centrándonos en los casos en que sí es la verdadera tasa de rentabilidad. Lo es en dos casos. El primero es cuando se trata de un proyecto de un periodo de duración. Es un proyecto como el que se coloca a continuación. Fíjense que dura desde el momento 0 al momento 1. Si estos fueran años, sería de un año de duración. Los beneficios implicarían colocar, por ejemplo, 100 pesos en el momento 0 y obtener 150 al cabo de un año. Si uno calcula la TIR anual de este proyecto, es del orden del 50% y la verdadera tasa de rentabilidad también es del orden del 50% anual. ¿Por qué esto es así? Porque efectivamente el señor que colocó 100 pesos recibe al cabo del año 1,50 pesos por cada uno de los 100 pesos que colocó, y esto significaría que está recibiendo un 50% adicional respecto de lo que efectivamente colocó.
El segundo caso es cuando se trata de proyectos que duran más de un periodo, pero que no tienen flujos intermedios ni positivos ni negativos. Es decir, que tienen flujos intermedios iguales a cero. Por ejemplo, el proyecto que se presenta a continuación, que implica invertir 100 pesos, si el flujo es anual al cabo de 4 años, este señor recibirá 400 pesos. En este caso, si uno calcula la TIR, es decir, la tasa interna de retorno anual, esta es del 41-42% y la verdadera tasa de rentabilidad es del 41-42%. La idea es que el señor al cabo de 4 años recibe un 300% respecto de la inversión y si uno calcula la tasa efectiva anual a partir de esa tasa del 300%, el resultado es del 41-42%. Entonces, en este caso también se cumpliría. El tema es que los dos casos para los cuales la TIR es la verdadera tasa de rentabilidad son muy acotados o tienen que ser proyectos de un periodo o tienen que ser proyectos cuyos flujos intermedios sean iguales a cero. Pinos canadienses sería uno de estos casos, porque los pinos canadienses uno invierte en ellos, los deja crecer sin hacer nada, no tiene ningún costo de mantenimiento y al cabo de una cierta cantidad de años los corta y los vende. O sea, si uno piensa en proyectos que son de este tipo, puede llegar a encontrar, pero son muy pocos porque la mayoría de ellos tienen más de un periodo y la mayoría de ellos tienen flujos intermedios que no son iguales a cero. En todos los casos que no se cumplen las condiciones anteriores, la TIR no es la verdadera tasa de rentabilidad de la inversión que se realiza en un proyecto. Es decir, cuando se trate de proyectos que duran más de un periodo, pero que tienen flujos intermedios positivos y o negativos, la TIR ya no refleja la verdadera tasa de rentabilidad. Si uno piensa, la mayoría de los proyectos entran en esta categoría. Por ejemplo, el del flujo correspondiente al que se presenta en la tabla. Fíjense que este proyecto tiene una inversión de 15.000 pesos en el momento cero, con valor residual igual a 3.000 al cabo de 3 años. Costos fijos anuales, costos variables anuales e ingresos por venta del orden de menos 3.000, menos 11.000 y 20.000 pesos anuales vencidos. El flujo de beneficios netos es el que se presenta en rojo en la fila inferior de la tabla. Si ustedes miran, a este flujo se le puede calcular la tasa interna de retorno. Como este flujo es anual, la TIR que se va a calcular es anual y es del orden del 17,5%. Esto implica que si nosotros miramos esa tasa no la podemos interpretar como la verdadera tasa de rentabilidad del proyecto. Y esto lo vamos a mostrar en la diapositiva que sigue. A continuación se repite el flujo que se mostró en la diapositiva anterior y su tasa interna de retorno del 17,5% anual. Adicionalmente, se presenta una tabla que se compone de 3 columnas. En la primera está la tasa de descuento anual, en la segunda el capital acumulado y en la tercera la verdadera tasa de rentabilidad. La idea es que el inversor que va obteniendo flujos positivos intermedios, en este caso, en los momentos 1 y 2, puede ir depositándolos a la tasa de descuento que le sea pertinente. Por ejemplo, en el caso de un inversor que puede depositar estos fondos al 10% anual, al final del trienio se va a encontrar con un capital acumulado de 22.860 pesos. Es decir, este señor lo que realiza en efecto es un proyecto en el que invierte 15.000 pesos y que se encuentra al final con 22.860 pesos. Si uno calcula a partir de estos dos montos la verdadera tasa de rentabilidad, esta asciende al 15,08% anual y es menor que la TIR, es decir, no es igual que la TIR.
Esta tasa o verdadera tasa de rentabilidad muchas veces se denomina TIR corregida o TIR modificada. Para que quede más claro el proceso de cálculo de esta verdadera tasa de rentabilidad, pasemos a la filmina siguiente. En esta diapositiva se ha repetido el flujo y la idea es que, por ejemplo, un inversor que tiene una tasa de rentabilidad del orden del 10% puede depositar los primeros 6.000 y los segundos 6.000 del flujo a esa tasa del 10%. De esta forma, al finalizar los 3 años, se va a encontrar con los 22.860 pesos al que se hizo alusión y que figuraban en la tabla anterior. La idea entonces es lo que decía previamente: deposita 15.000 pesos y se encuentra al final con 22.860. Por lo tanto, la verdadera tasa de rentabilidad se calcula en función de estos dos números. Y esa verdadera tasa de rentabilidad, que se puede calcular directamente en el Excel, es del orden del 15,8% anual y efectivamente es menor que la TIR. En estos casos es posible demostrar que la TIR sobreestima la verdadera tasa de rentabilidad y la sobreestimación va a depender de cuánto difiere la TIR respecto de la tasa de descuento. Contra más diferencia exista entre la TIR y la tasa de descuento, mayor será el error. Contra más cercana la TIR sea con relación a la tasa de descuento, menor va a ser el error de sobreestimación. ¿Por qué la TIR no es la verdadera tasa de rentabilidad en la mayoría de los casos? La idea es que cuando se calcula la TIR hay un supuesto detrás de su cálculo y es el de reinversión de los flujos intermedios a la TIR. Y esto no es así. Cuando uno calcula la TIR, se está suponiendo que los beneficios netos del medio se pueden colocar, se pueden reinvertir a la TIR. Si son positivos, se depositan a la TIR y si son negativos, se pide prestado a la TIR. Y esto no necesariamente es así. De hecho, hemos demostrado que la única posibilidad que tiene el inversor es reinvertir los flujos a la tasa de descuento. Por lo tanto, como va reinvirtiendo los flujos a la tasa de descuento y no a la TIR, la verdadera tasa de rentabilidad da menor que la TIR. Si bien la TIR no debe utilizarse como la verdadera tasa de rentabilidad de un proyecto en la mayoría de los casos, sí puede emplearse para decidir si un proyecto es o no es individualmente conveniente. Es decir, para saber si un proyecto individualmente es rentable, la TIR debe utilizarse pidiéndole que el proyecto genere esta tasa y que sea mayor que la tasa de descuento. Por lo tanto, si la TIR de un proyecto es mayor que la tasa de descuento, el proyecto es conveniente. La única limitación es que la aplicación de esta regla está suponiendo que el proyecto presenta una sola TIR real y positiva. Y ya nos hemos anticipado que hay veces que los proyectos no presentan una TIR. Entonces, a modo de conclusión, sí se puede utilizar la TIR comparándola con la tasa de descuento y saber si el proyecto es o no rentable. Lo que no debe hacerse es dar un paso más y pensar que esa TIR es la verdadera tasa de rentabilidad, porque ahí es donde se está cometiendo el error. En cuanto a las decisiones de si un proyecto es mejor que otro, la pregunta es si a mayor TIR, mejor proyecto. Lo importante, y que hay que tener siempre presente, que en este caso, aunque exista una única TIR, en la mayoría de los casos ordena mal.
Por ejemplo, cuando se comparan proyectos con distinta inversión inicial o cuando no se cumple el supuesto de reinversión de la TIR. Es decir, tenemos proyectos que tienen flujos intermedios que son distintos de cero o cuando se están comparando proyectos que tienen distinta duración. Entonces, si uno piensa en la mayoría de los casos, repito, estaría ordenando mal. Veamos a continuación las limitaciones de la tasa interna de retorno. La primera es que la TIR relevante puede no ser única. Esto ocurre, por ejemplo, en un flujo como el que se presenta a continuación en color azul. Fíjense que este flujo es un flujo no convencional, presenta tres cambios de signo, de negativo a positivo, desde el momento 0 al momento 1, desde el momento 3 al 4 de positivo a negativo y luego de 4 a 5 pasa de negativo a positivo nuevamente. Cuando un flujo tiene tres cambios de signo, como ocurre en este caso, dijimos que podía tener hasta tres tires, es decir, podía tener 0, 1, 2 o 3. En este caso particular, el flujo tiene dos tires, una del 6,52%, si el flujo es anual será anual, y otra del 111,39% anual. En este caso no tiene ninguna significatividad económica y tampoco sirve para decidir. Es decir, hay que descartarla como criterio de decisión. Hay que tener presente que si uno quiere expresar algo respecto de la TIR en un informe, debe colocar que este indicador se descarta por presentar problemas de multiplicidad. La segunda limitación se refiere al caso en que los beneficios son primero todos positivos y luego todos negativos. Es decir, sería el caso opuesto al del flujo convencional. En esta situación, la regla de decisión de TIR mayor que tasa de descuento justamente no es válida, sino que hay que revertirla. Por ejemplo, puede tratarse del flujo de un préstamo. En este caso se recibiría en concepto de préstamo 1.000 y habría que devolver dos cuotas de 800 pesos. Es un flujo justamente opuesto al convencional. Tiene un solo cambio de signo, pero pasa de positivo a negativo. En este caso, la regla de decisión es que la TIR tiene que ser menor que la tasa de descuento. Y hemos visto que para que el préstamo sea barato, o sea que tenga un BAM positivo, la tasa a la que pactamos el préstamo tiene que ser inferior que la tasa de descuento. Y también hemos visto que cuando calculamos la TIR del préstamo, esa es la tasa a la que se pacta el préstamo. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que la regla de decisión es que la tasa del préstamo o su TIR tiene que ser menor que la tasa de descuento para que el proyecto sea conveniente o para que el préstamo sea barato. Una tercera limitación es que puede no existir una TIR real. Hay flujos que no tienen TIR real, como es el que se presenta a continuación. Fíjense que en este caso, este flujo no tiene TIR para comparar con la tasa de descuento. Este flujo es un flujo no convencional, tiene dos cambios de signo y puede tener hasta dos TIR y en este caso particular no tiene ninguna, que es una de las posibilidades a las que nos enfrentábamos. Veamos ahora la cuarta y última limitación que tiene la tasa interna de retorno y esta es para el caso de que se deban elegir entre proyectos alternativos. Fíjense, nosotros habíamos dicho que para que la TIR se pudiese utilizar para seleccionar entre proyectos alternativos, estos debieran tener la misma inversión. Esto aquí ocurriría. También debieran tener la misma duración. Esto aquí también se cumple porque ambos duran 3 años.
Pero existe un tercer elemento que acá no se estaría cumpliendo para que la TIR nos ordene bien los proyectos, y es que los proyectos tengan flujos en el medio que sean iguales a cero. Justamente acá es un caso donde los flujos del medio son distintos de cero. Entonces ya ahí nos puede conducir a error. Fíjense que nosotros tenemos dos proyectos, el A y el B. El BAN de A es 21,19 pesos, el de B 15,78 pesos, y como los proyectos tienen igual duración, el BAN no tiene inconvenientes o no presenta limitaciones en la comparación de los mismos. Por lo tanto, se estaría concluyendo que A es mejor que B. Sin embargo, al mirar las TIR, la TIR de B, la TIR anual de B, es del orden casi del 24,5%, mientras que la de A está alrededor del 20%. La TIR de B es mayor que la TIR de A y se podría pensar que entonces B es mejor que A. El error que se está cometiendo ahí es considerar la TIR como verdadera tasa de rentabilidad. Pensar que el 24 es el rendimiento del dinero en B y el 20 es el rendimiento del dinero en A. Y ahí es donde está la confusión. La TIR acá nos está manifestando que B sería mejor que A, mientras que el BAN justamente da lo opuesto, y el BAN es el que nos indica la decisión correcta o el ranking correcto. Lo que estaría ocurriendo en este caso es lo que se está visualizando en el gráfico. Fíjense que en el gráfico se ha dibujado la relación BAN respecto de la tasa de descuento para el proyecto A y para el proyecto B. Hay una tasa que es la del 15,14% en donde las funciones se cortan. Esa tasa tiene un nombre especial que se llama tasa de Fisher. A la izquierda de la tasa de Fisher, fíjense que la curva de A está siempre por encima de la curva de B. Esto significa que para cualquier tasa de descuento menor al 15,14%, A va a ser mejor que B. Y para cualquier tasa a la derecha, en el rango de vanes positivos, ocurre lo contrario. B es mejor que A. En el caso particular del inversor que tiene su tasa de descuento del orden del 10%, el BAN de A a la tasa del 10% es mayor que el BAN de B. Y esto se manifiesta porque la curva de A va por encima a la tasa del 10% que la curva de B. Entonces, hay que tener en consideración que las tires son solamente los puntos donde estas curvas cortan el eje horizontal, pero no se pueden considerar para ordenar proyectos. Sí podemos decir que dado que ambas tires son mayores que la tasa de descuento, al ser los proyectos convencionales, estamos frente a una sola TIR por proyecto, entonces los proyectos son convenientes. Se cumple la regla TIR mayor que la tasa de descuento. Finalmente, la última diapositiva que destinamos a la tasa interna de retorno es la fórmula de Excel. La fórmula de Excel recibe el mismo nombre del indicador, se llama TIR, y en inglés es IRR. Hay que tener presente que para completar esta fórmula hay que marcar en valores a todo el flujo, incluido lo que va en cero, a diferencia de lo que ocurría con la fórmula BNA. Esta fórmula arroja un único resultado y no alerta sobre si la TIR calculada es única o si el flujo puede tener otras. Cuando el proceso que hace Excel encuentra una tasa que hace cero el BAN, da la respuesta sin pensar si hay otras tasas que hacen cero el BAN. Bueno, vamos a recurrir a un Excel
para mostrarles la forma de encontrar tires múltiples más allá de la fórmula que presenta el Excel, que es en este sentido un poco limitada. El segundo indicador que vamos a ver en este grupo es el periodo de recuperación de la inversión. Hay que tener en cuenta que este mide el lapso necesario para que el capital invertido en el proyecto sea recuperado a través de los flujos de caja que éste genera. Es importante tener en cuenta que no sirve para decidir si un proyecto es o no es conveniente, por lo tanto, no constituye estrictamente un indicador de rentabilidad. El resultado que obtenemos cuando calculamos el PRI es la cantidad de periodos que se necesitan para recuperar la inversión. En principio, esto implica que si el proyecto dura al menos esa cantidad de periodos, el empresario recupera como mínimo el dinero que invirtió. La definición de los periodos es la utilizada en el flujo de beneficios y costos del proyecto. Así, si el flujo es bimestral, el resultado de este indicador es la cantidad de bimestres que se requieren para recuperar la inversión. Otro aspecto importante es que este criterio es complementario del resto de los indicadores considerados, es decir, no se puede utilizar sin que sea acompañado de un verdadero indicador de rentabilidad, por ejemplo, del BAN. Veamos un ejemplo para ver cómo se determina el periodo de recuperación de la inversión. Supónganse un flujo anual de beneficios netos como el que figura en la primera línea de la tabla. Vamos a considerar que la tasa de descuento anual es del orden del 10%. En realidad, lo primero que hay que hacer es calcular el valor actual de cada beneficio neto. Esto es lo que figura en la segunda línea de la tabla. Es decir, el valor actual de los 800 pesos que están en el momento cero se mantienen en 800 pesos, por supuesto con el signo negativo que tenían originalmente. El valor de 420 que está en el momento 1 se transforma a valores actuales dividiendo por 1 más la tasa de descuento y queda en 381,82 y así sucesivamente hasta llegar al final. Lo que se va haciendo luego es tener una fila del acumulado y esa fila del acumulado indica cuánto es la inversión que aún queda por recuperar. Por lo tanto, si ustedes se fijan, en el momento cero el acumulado es 800 pesos, de manera que está indicando que aún queda por recuperar el total de la inversión. En el momento 1, de esos 800 pesos, se recuperan en valores actuales 381,82 en concepto de beneficio neto, de manera que haciendo la diferencia, se determina que queda aún por recuperar una inversión de 418,18. Así sucesivamente se continúa hasta que se determina que en el momento 3 ya no queda inversión por recuperar. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que el periodo de recuperación de la inversión está entre 2 y 3 años. Como no se sabe si exactamente está más cerca de 2 o más cerca de 3 años, lo que conviene hacer es abrir ese último año en meses para precisar si se trata de 2 años y 3 meses, de 2 años y 6 meses o de 2 años y 11 meses, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos llegar a la conclusión de un PRI un poquitito más exacto. El principal problema del periodo de recuperación de la inversión es que solo considera los flujos que se producen hasta el momento en que se recupera la inversión, dejando de lado los restantes. Si todos los flujos siguientes al PRI fueran positivos, se podría afirmar que el valor actual neto es positivo, porque vendrían a sumar
ya estarían recuperándose la inversión y todo lo que excede a esa inversión se transforma en beneficio para el empresario. Pero podría ocurrir que algunos flujos posteriores fueran negativos, en cuyo caso el indicador deja de tener sentido. Y esto lo vamos a ver con un ejemplo en la diapositiva que continúa. En esta diapositiva vemos el principal problema que tiene el PRI y que es el que surge de responder qué podría ocurrir cuando algunos beneficios posteriores al PRI son negativos. Si ustedes se fijan, en la tabla hemos puesto un flujo de beneficios netos en la primera fila que tiene una inversión de menos 100 en el momento 0 y luego tiene un flujo negativo en el momento 3 de menos 90. En la segunda línea se ha calculado el valor actual de cada beneficio neto utilizando la tasa de descuento relevante que hemos supuesto que es del orden del 10%, en este caso un flujo anual, tasa de descuento anual. Y luego se ha ido armando la fila del acumulado tal como hemos mostrado en el caso recientemente presentado. Si ustedes se fijan, los 100 de inversión aparecen como un acumulado en el momento 0, se reducen a 45.45 en el momento 1 y ya en el momento 2 pasa a ser 12,40, lo que estaría significando que el periodo de recuperación de la inversión está entre 1 y 2 años. Es aproximadamente de 2 años. Sin embargo, si ustedes se fijan, aparece un negativo en el momento 3 que haría que este acumulado nuevamente pasase a ser negativo. Y si miran el acumulado final siempre es el valor del VAN. Si ustedes están mirando ese acumulado, es de menos 7.41, lo cual estaría indicando que el VAN es negativo. Por lo tanto, el PRI de 2 años no nos dice absolutamente nada porque el VAN nos está indicando que este proyecto directamente es no conveniente. Entonces, la recomendación es primero calcular un indicador de rentabilidad, determinar la conveniencia del proyecto y una vez que se ha determinado que el proyecto es bueno, recién ahí ver en cuántos años o en cuántos periodos se recupera la inversión. Veamos dos utilidades que podemos asignarles al PRI. La primera es que informa sobre el riesgo implícito en el proyecto. La idea es que cuando hay incertidumbre respecto de los flujos futuros, señala cuánto debiera durar por lo menos el proyecto para obtener rentabilidad. Entonces, de alguna manera sería como tener en consideración un análisis primitivo del riesgo en el cual sepamos hasta cuándo por lo menos debiera el proyecto aguantar para que el VAN a partir de allí comience a ser positivo. La segunda utilidad que le podemos asignar al PRI es que colabora con el análisis de sensibilidad, ya que permite decir si la vida útil del proyecto es o no es una variable crítica. Por ejemplo, supóngase los proyectos A y B cuya duración o cuya vida útil es la misma. En el caso del proyecto A, el PRI está muy cercano a la culminación del proyecto, mientras que el PRI del proyecto B nos está indicando que está bastante alejado. En este sentido, hay que pensar que en A hay que ser más estrictos al estimar la vida útil, pues si se calcula mal esa vida útil, el proyecto puede no ser rentable, mientras que en B hay más margen para el error en el sentido de la duración del proyecto. Por lo tanto, en el proyecto A, la vida útil es un elemento más o una variable crítica más a ser considerada en el análisis de riesgo. El último indicador que presento en este video es la relación beneficio-costo.
En realidad este es un indicador de rentabilidad que es un ratio, ya que es un cociente entre el valor actual de los beneficios y el valor actual de los costos. Recuerden que el BAM lo que hacía era restarle al valor actual de los beneficios el valor actual de los costos. En este caso, lo que ocurre es que se está haciendo un cociente entre esas dos magnitudes. La relación beneficio-costo indica cuál es el valor actual de los beneficios del proyecto por cada peso de valor actual de costos. Veamos criterios de decisión. Para el análisis individual, el proyecto es rentable si su relación beneficio-costo es mayor que 1. Como en el numerador se pone el valor actual de los beneficios y en el denominador el valor actual de los costos con signo positivo, esta relación en valor absoluto tiene que ser mayor a la unidad de manera de que el valor actual de los beneficios supere el valor actual de los costos. Y entonces nos aseguramos que el proyecto tiene un BAN mayor que 0. En el caso del análisis comparativo es donde se presentan los problemas, porque en realidad la incógnita es si a mayor relación beneficio-costo, mejor proyecto. Y podríamos demostrar, no lo voy a hacer en el caso de este video, que el ordenamiento puede no ser adecuado cuando los proyectos comparados, por ejemplo, tengan distinta inversión inicial. También esto ocurre en algunos otros casos, pero bueno, lo dejaremos para un video más profundo en el que analizaremos estos aspectos. ¿Puede calcularse más de una relación beneficio-costo para un mismo proyecto? La respuesta a esta pregunta es que sí. Por lo menos se pueden calcular dos, hay más, pero se pueden calcular las siguientes dos. Una que se llama la relación de beneficio-costo bruta, que es un cociente entre el valor actual de los beneficios y el valor actual de los costos brutos. Enseguida vamos a ver a qué nos referimos con brutos. Y luego una relación de beneficio-costo neta, es decir, al cociente entre el valor actual de los beneficios y costos netos. Ahora vamos a ver un ejemplo para clarificar estas dos relaciones beneficio-costo. Calcular la relación beneficio-costo neta y bruta a partir del flujo del proyecto que utilizamos para el análisis de la TIR. Fíjense, la primera relación que se puede calcular de este flujo es la neta. Esta relación beneficio-costo neta se calcula a partir de la línea de beneficios netos. Es la línea que está en rojo al final de la tabla, es decir, la suma vertical de los beneficios y costos. ¿Qué es lo que se considera como beneficio? Es decir, para la parte del numerador, todos aquellos elementos que aparecen en este flujo que están con signo positivo. En este caso, los 6.000 que están en los momentos 1 y 2 y los 9.000 que están en el momento 3. Se actualizan debidamente con la tasa de descuento y eso es lo que se coloca en el numerador. ¿Qué se coloca en el denominador? En este caso, el elemento negativo, el único elemento negativo que está en este flujo es el que aparece en el momento 0 y como es valor actual de los costos, se coloca este elemento con signo positivo. Cuando se hace el cociente queda como resultado 1.14, de manera que lo que nos está diciendo es que es mayor que 1, por lo tanto el proyecto es conveniente. Si uno calculase el BAN de este proyecto es positivo. La otra opción para calcular esta relación beneficio-costo es tomar los conceptos brutos, es decir, los conceptos del proyecto discriminados en sus distintos componentes o sus distintos rubros, que es lo que vamos a hacer a continuación. La relación beneficio-costo bruta se conforma por un cociente que tiene en el numerador los ingresos por venta, que serían aquellos componentes de la parte bruta que figuran con signo positivo. Van todos los que tienen signo positivo, a excepción de los valores residuales.
En el denominador van todos los elementos que tienen en la parte bruta signo negativo, por supuesto que acá se colocan con el signo cambiado, y también se incluyen los valores residuales de manera de disminuir el costo. Esto es para seguir el mismo criterio que se utilizó en el cálculo del costo medio, donde se indicaba que los verdaderos costos se determinaban con la inclusión de los valores residuales. Cuando uno calcula esta relación beneficio-costo, esta relación beneficio-costo es una relación beneficio-costo que da mayor que la unidad, en este caso 1.04, y si ustedes miran, ambas relaciones beneficios-costos son mayores que la unidad, pero son distintas entre sí. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno la analice, porque es lo mismo que ocurre con cualquier ratio. Tenemos que, en su lectura, mirar qué es lo que está en el denominador para saber qué es lo que está significando el hecho de que el resultado sea 1.14 o 1.04. Por ejemplo, en el caso de la relación beneficio-costo neta, lo que estaríamos diciendo que por cada uno de los pesos de inversión que componen los 15.000, se está recibiendo 1.14 pesos en términos de beneficios. Pueden seguir profundizando el tema de relación beneficio-costo en el libro Evaluación privada de proyectos, porque hay muchas cosas más que se pueden agregar respecto de este indicador. Llegamos al final, por lo menos de este video. Les dejo una bibliografía para que ustedes puedan profundizar. Les recomiendo profundizar el tema de tasa interna de retorno en el libro Evaluación privada de proyectos, y también profundizar algunos errores que se pueden cometer con el uso de la relación beneficio-costo, principalmente en la comparación de proyectos. Nos vemos en la tercera parte de indicadores, que es la que resumo en el próximo video.